Bendiciones con todos. Tema 41, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, renovación del pacto en Siquem. Y utilizamos Josué capítulo 24, versículos 1 al 33, que vamos a ir leyendo a medida que explicamos, ¿sí? Los versículos más centrales por si acaso. En este capítulo, Josué llamó a las tribus para que se comprometieran en una consagración plena con Dios y en una renovación considerando el pacto con Dios. El capítulo relata los siguientes temas y acontecimientos. Josué reúne a las tribus en Siquem, presentándose todos ante el Señor. Allí les presentó una visión panorámica de los beneficios de Dios desde Taré, padre de Abraham. El pacto fue renovado, se colocó una piedra de testimonio, se incluyeron detalles como la edad y la muerte de Josué y sobre la sepultura de los huesos de José. Josué pasó revista a la historia de Israel, reunió a los hijos de Israel con apelaciones a las congregaciones y al cumplimiento del pacto que Dios había hecho con ellos y que ellos habían hecho con Dios. Escuche el versículo 1 y 2. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes y sus jueces y oficiales. Todos se presentaron delante de Dios y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. En realidad no era Josué, sino el Señor que habló en esta porción de las Escrituras, mirando retrospectivamente sus intervenciones milagrosas con los hijos de Israel desde el llamamiento de Abraham hasta la conquista de la tierra de Canaán. Aquí se revela algo que no sabíamos antes, aunque lo sospechábamos. Cuando Dios llamó a Abraham en la ciudad de Ur de los Caldeos, le invitó a salir de un hogar entregado a la idolatría. Aquí se nos dice que Taré, su padre, adoraba a otros dioses. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué eligió Dios a Abraham, proyectando formar una nación a partir de él? Consideremos los acontecimientos y los antecedentes. Después de la Torre de Babel, los seres humanos se apartaron totalmente del Señor. Nadie servía a Dios, ni siquiera Taré, padre de Abraham. Cuando Dios confundió el idioma, los seres humanos se dispersaron en todas las direcciones y llevando consigo un cierto conocimiento del Dios vivo y verdadero. Esto explica que incluso las tribus paganas han tenido desde tiempos inmemorables un conocimiento del verdadero Dios, aunque no le adoren. Podemos decir que después de la Torre de Babel hubo una apostasía total. Ahora, ¿qué iba a hacer Dios que fuera coherente con su palabra, sus atributos y su carácter? Podría haber juzgado a la humanidad y haberla quitado de la faz de la tierra. Podría haber dejado a la tierra tan desierta como está la luna. Pero no lo hizo así. Pensó en recuperar a la raza humana. Comenzaría con un hombre. Ese hombre fue Abraham, que tuvo que haber tenido en su corazón el deseo de conocer al Dios vivo y verdadero. Cuando Dios le llamó, le pidió que dejara la ciudad de Ur y a toda su familia. Ahora sabemos por qué. Su padre Taré era un idólatra, y Dios llamó a Abraham para que dejase todo aquello que le rodeaba para tratar personalmente con él y convertirle en una nación por medio de la cual el Mesías vendría al mundo. Dios formó esa nación en las fábricas de ladrillo de Egipto. Por cierto, si Dios va a hacer algo de usted y de mí, nos hará pasar por el fuego de pruebas para lograr sus propósitos. Así es. Ciertamente, no utilizará los medios que caracterizan el llamado cristianismo light de nuestra época, no. De eso podemos estar seguros. Ahora lo que dice el versículo del 5 al 7 del capítulo 24.
Entonces yo envié a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres en Egipto y llegaron al mar. Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Cuando ellos clamaron al Señor, Él interpuso una gran oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Aquí vemos que Dios continuó describiendo la trayectoria de sus ciudades a favor de ellos, librándoles de los amorreos que lucharon contra ellos y del profeta Balaán, que trató de maldecirles, haciéndoles cruzar el río Jordán y librándoles de los habitantes de la tierra que se encontraban frente a ellos. Miren lo que dice el versículo 13. Os di la tierra por la cual no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las que ahora habéis y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis. ¿Qué les parece? Ahora los israelitas estaban establecidos en la tierra, pero como no se libraron de los pueblos que allí habitaban, quedaron rodeados por la idolatría. Se encontraron en una situación realmente peligrosa. Dándoles cuenta de ello, Josué les llamó para que se dedicasen verdaderamente a Dios y efectuasen su giro total de sus vidas con dirección a Él. Miren lo que dice el versículo 14 y 15. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río Jordán en Egipto, y servid al Señor. Si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mire lo que dice Josué. Él y su casa seguirán siendo fieles al Señor. Ustedes escojan, pero mejor escojan servir al Señor. Cuanto más conozco a Josué, más me agrada su carácter. ¿Qué les parece, sí? Hasta viejo, siendo fiel al Señor. Por años vivió y actuó a la sombra de Moisés. Así que siempre solemos verlo como un Moisés en miniatura. Pero Josué fue un hombre de gran estatura humana y espiritual. Dios no cometió ningún error al elegirle. Aunque era un hombre corriente, este libro revela que una persona simple y normal, dedicada a Dios, puede ser poderosamente utilizada en los planes divinos. Le preguntó a la nación si estaban dispuestos a volver a los dioses de sus padres, a aquellos dioses paganos. También les preguntó si deseaban volver a los dioses de los amorreos, y les dijo que podrían elegir. Pero concluyó diciendo: nosotros, yo y mi casa, hemos hecho nuestra elección. Vamos a servir al Señor. Estas palabras constituyeron un gran desafío para que todas las tribus de Israel considerasen su pacto con Dios. Leamos el versículo 16 y 17. Póngale atención. Entonces el pueblo respondió. Miren lo que respondió el pueblo. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado durante todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Mire, dijeron que iban a permanecer en el Señor, pero más adelante no lo hicieron. Podríamos pensar que debido a la prodigiosa manera en que Dios actuó a favor de Israel, que este pueblo habría permanecido cerca del Señor, sirviéndole. Claro que es fácil señalar a aquel pueblo que hace más de 3.500 años y decir que su conducta fue lamentable y sus fracasos tremendos. ¿Qué diremos de nosotros en la actualidad? ¿Cuán cerca estamos del Dios viviente en nuestra fe y obediencia? Mira lo que dice el versículo 20 del capítulo 24. Si dejáis al Señor y servir a dioses ajenos, Él se volverá contra vosotros, os hará el mal y os destruirá.
después que ha hecho tanto bien. ¿Qué les parece? Dios ha sido tan bondadoso con nosotros que muchas personas viven de una forma negligente, sin ningún reconocimiento ni aprecio por las bendiciones que Él ha derramado sobre ellas. Es como si las dieran por sentadas. Muchos piensan que pueden actuar de la manera que mejor les parezca. Es cierto que Él es un Dios de misericordia, de amor y consuelo, pero no olvidemos que también es un juez que juzga con justicia. Mira el versículo 21 lo que dice. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que al Señor serviremos. ¿Verdad que estas palabras parecían llenas de buenas intenciones por parte de Israel? Mira lo que dice el versículo 25 y 26. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la plantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. ¿Qué les parece? En otras palabras, lo que Josué escribió fue puesto en el mismo rollo que contenía los 5 libros de Moisés. El relato nos lleva entonces al momento de la muerte de Josué. Versículo 29 y 30 dice: Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en los montes de Efraín, al norte del monte Gaás. Josué fue sepultado en el lugar árido que había escogido con heredad. Y el relato dice el versículo 31 y 32 lo siguiente: Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho por Israel. Enterraron en Siquem los huesos de Josué que los hijos de Israel habían traído de Siquem, de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró por 100 monedas de los hijos de Amor, padre de Siquem, y que pasó a ser posesión de los hijos de José. En el momento de su muerte, Josué gozó indudablemente de una gran estima porque Israel sirvió al Señor durante todos los días de Josué. Este fue el resultado de su influencia santa que reflejaba su comunión con Dios. José fue el padre de Efraín y Manasés. Cuando estos dos hijos salieron de Egipto, trajeron los huesos de su padre con ellos y, durante 40 años, los llevaron por el desierto, y ellos los habían prometido a José que enterrarían sus huesos en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él esperaba resucitar de los muertos en esa tierra. Mira lo que dice el versículo 33. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fineas, su hijo, que le fue dado en los montes de Efraín. Aarón fue el primer sacerdote en morir. Eleazar fue el segundo. El libro de Josué está como marcado por la muerte. Comenzó con la muerte de Moisés y terminó con la muerte de Josué y de Eleazar. ¿Qué les parece? Lo que nos llama la atención en este versículo es el hecho de que sepultaron a Eleazar en el collado de Fineas, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. La pregunta es, ¿de dónde consiguió Fineas esta tierra? Los sacerdotes no recibieron ningún territorio y sin embargo, este hombre había adquirido una buena, aunque pequeña propiedad. Aquí vemos un principio del alejamiento de Dios vivo y verdadero, el cual será evidente al llegar al estudio del libro de los jueces. Les agradecemos su compañía en este libro de Josué y les deseamos que por medio de la fe en Dios y en la persona y la obra de Jesucristo, que reciba del Espíritu Santo la fortaleza espiritual para luchar, vencer y reclamar las bendiciones que Dios tiene para usted. Le invitamos a proseguir este recorrido por la Biblia en nuestro próximo temas para iniciar este libro de jueces, pero todavía no hemos terminado. Tenemos 4 videos más sobre el resumen de la segunda parte del libro de Josué, por si acaso, sí. Pero después, con la unción del Espíritu Santo, la bendición de Dios, estudiaremos el libro de los jueces.
Continuaremos la historia de Israel. Pero ¿qué les parecen estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? ¡Wow! Cómo nos enseña, ¿no? Cómo nos enseña. Cómo Josué vivió con integridad. Cómo el pueblo de Israel vivió con integridad hasta que murieron los ancianos. Después se desparramaron, como vamos a ver más adelante. Pero si es su caso, que se ha apartado de los caminos del Señor, o que nunca ha estado bajo los caminos del Señor, le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies del Señor y se convierta en un verdadero hijo de Dios. Repítala con todo su corazón. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos por tu palabra. Y venga a leer la palabra de Dios. Estúdiela, pida la ayuda del Espíritu Santo, ore, cante alabanzas y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cada día nos instruye, cada día nos enseña cómo la realidad de nuestras vidas aquí en la tierra. Debemos vivirla en obediencia y debemos terminar nuestros años que nos das acá obedeciendo hasta los últimos minutos de nuestra vida, obedeciendo, siendo fiel, Señor, para después tener el gozo de la vida eterna, Señor. Que cada persona que escuche esta palabra, el Espíritu Santo les dé este entendimiento, que aprendamos a vivir en obediencia a la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos acompañe en esta labor, que nos ayude, que nos refuerce, que nos dé el denuedo para poderlo lograr. Que el Espíritu Santo haga llegar esta palabra a todos los rincones del mundo y esta palabra sea puesta en práctica. Esta palabra traiga una cosecha. Esta palabra traiga un cambio en este mundo que adolece, este mundo que necesita de urgencia un cambio, pero un cambio bueno, un cambio de personas que alaben y glorifiquen tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo eso. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan conocer estas verdades también. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.